La humanidad se alejó de la política galáctica y el universo se asustó. Primera parte, la gran retirada. Greg. Harrison se paró en el podio frente a cientos de delegados alienígenas. La gran cámara de la Confederación Galáctica bullía con la charla política habitual. Especies de todo el mundo llenaban la sala con sus cuerpos, olores y traductores únicos. Tras 5 años como embajador de la Tierra, Greg ya no percibía los extraños. Lo que antes parecía mágico, ahora se sentía tedioso. Golpeó el micrófono. La cámara silenció a los representantes de la Confederación Galáctica. Vengo ante ustedes hoy con el último discurso de la Tierra como miembro político. Los traductores de la sala vibraron mientras procesaban sus palabras. Luego vino la ola de reacción, mandíbulas chasqueantes, colores de piel brillantes y voces retumbantes. Para ser claros, Greg continuó, la humanidad no está cortando lazos con la civilización galáctica. Mantendremos todos los acuerdos comerciales. Los intercambios culturales continuarán. Damos la bienvenida a los visitantes a nuestro sistema y continuaremos la exploración pacífica. Simplemente nos retiramos de todos los organismos políticos con efecto inmediato. El caos estalló en el Brain. Representantes del núcleo se apresuraron a la plataforma. Embajador Harrison, no puede hablar en serio, esto debe ser alguna táctica de negociación. Greg negó con la cabeza. No es así. La decisión es definitiva. Detrás de él, Olivia Wright permanecía tranquila como la principal asesora estratégica de la Tierra. Había pasado 18 meses elaborando la doctrina de la soledad que guiaba a este momento. Sus datos eran claros. La humanidad no ganó nada con la política galáctica mientras desperdiciaba enormes recursos. Las especies más antiguas, con sus siglos de experiencia, siempre superaron a los humanos en la arena política. El presidente de la Confederación, un ser alto de piel azul, golpeó la sala con su mazo de gravedad. El embajador Harrison volvió a quedar en silencio. Ninguna especie ha abandonado voluntariamente la Confederación. Ni siquiera existe un proceso para esto. Debo preguntar, ¿hemos ofendido a la Tierra de alguna manera? Greg sonrió levemente. En absoluto. Presidente Krax. Simplemente descubrimos que la política galáctica no se adapta a nuestra naturaleza. En 5 años que hemos asistido a miles de reuniones, nos hemos unido a cientos de comités y hemos firmado innumerables acuerdos, pero aún así, no se ha logrado casi nada valioso. Señaló a la sala. Este organismo lleva 3 años debatiendo el color adecuado para las balizas de emergencia. Mientras tanto, los conflictos fronterizos continúan, la escasez de recursos empeora y la desigualdad entre los mundos desarrollados y en desarrollo aumenta. Olivia dio un paso al frente. Nuestros científicos estiman que hemos dedicado 8 millones de horas de trabajo humano a asuntos políticos sin ningún beneficio mensurable para la Tierra ni para la galaxia. Hemos decidido que esas horas se emplearían mejor en otras cosas. Un pequeño delegado peludo cerca del frente se subió a su silla, pero los humanos son los mejores mediadores que tenemos. Su perspectiva única se ha resuelto. Docenas de puntos muertos. Gracias, representantes. Greg dijo, nos alegra haber ayudado, pero hemos notado algo interesante. Los problemas solo parecen resolverse cuando amenazamos con abandonar la discusión, así que estamos llevando ese enfoque hasta su conclusión lógica. La pantalla detrás de Greg se iluminó con estadísticas y gráficos. Olivia había preparado una documentación exhaustiva que mostraba cómo la participación de la humanidad había beneficiado a otras especies mucho más que a la Tierra. Hemos compartido estos datos con todos los mundos miembros. Explicó que las naves terrestres ya están saliendo de las misiones diplomáticas. Puestos de avanzada en el espacio de la Confederación. Este no es el comienzo de una negociación, es simplemente una notificación. La sala explotó de nuevo. Algunos delegados gritaron amenazas, otros hicieron promesas desesperadas de concesiones. Algunos simplemente permanecieron en silencio, atónitos. Thor se acercó a Greg mientras el caos continuaba. La piel del Blin se había vuelto de un amarillo pálido, señal de extrema angustia. En su especie, Greg, por favor, hemos trabajado juntos durante años. No puedes irte así como así. Greg puso una mano en el hombro de Thor. Cuidado con los puntos sensibles. Valoro nuestra amistad. ZTH, eso no cambiará, pero mi gobierno ha tomado una decisión. Los doraxianos tomarán el poder. En cuanto te vayas, Thor susurró, han estado esperando cualquier señal de debilidad, quizás, pero eso lo tienen que manejar los miembros restantes. Presidente.
Krax finalmente restableció el orden activando el campo calmante de la cámara, una tecnología que suprimía suavemente las respuestas emocionales. Greg frunció el ceño. Odiaba ese dispositivo. Parecía representar todo lo que está mal en la Confederación, usar la tecnología para evitar lidiar con problemas reales. Embajador Harrison Crack, dijo, solicito formalmente una reunión de emergencia con los líderes de la Tierra antes de que esta retirada continúe. Olivia dio un paso al frente. Me temo que eso no será posible. El presidente Walsh no está disponible. Y nuestra decisión no está abierta a discusión. En ese momento, miles de diplomáticos humanos de toda la galaxia transmitían el mismo mensaje a sus mundos anfitriones. La vasta red diplomática de la Tierra, construida con esmero durante 5 años, se disolvía en una sola acción coordinada. Mientras Greg y Olivia se preparaban para abandonar la cámara, las alertas de emergencia comenzaron a inundar las redes de la Confederación. Los mercados colapsaban. En 3 sectores, una pequeña disputa fronteriza entre los Mki y los velosianos se había intensificado repentinamente hasta convertirse en un enfrentamiento militar. La fuerza de paz, principalmente humana, acababa de anunciar su retirada. ¿Ves lo que estás causando?, le susurró un delegado insectoides a Greg. Esto es irresponsable. Greg se detuvo a la salida. No, ¿qué es irresponsable? Construir sistemas que dependen completamente de una sola especie. Nos unimos a la comunidad galáctica hace solo 5 años. Si todo se derrumba sin nosotros, entonces el sistema ya estaba roto en su nave. Greg se desplomó en su silla. La terminal diplomática iluminó con cientos de mensajes entrantes. Los ignoró todos. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, le preguntó a Olivia. Ella asintió con firmeza. La humanidad pasó gran parte de su historia luchando contra sí misma. Finalmente logramos la paz en casa. Solo para ser arrastrada a los conflictos de todos los demás aquí afuera. Señaló la ventana donde la enorme estación de la Confederación se encogía lentamente a medida que se alejaban. Necesitamos enfocarnos en construir nuestro propio futuro, no en gestionar antiguas disputas alienígenas. El oficial de comunicaciones de la nave interrumpió al embajador. El presidente Krax está amenazando con sanciones económicas contra la Tierra si no volvemos a las negociaciones. Greg rió suavemente y... Es exactamente por eso que nos vamos. Dile que la Tierra igualará cualquier sanción con restricciones comerciales iguales. Él sabía que la Tierra podría sobrevivir sin el comercio de la Confederación. Si fuera necesario, algunos bienes de lujo desaparecerían, pero la humanidad había vivido sin importaciones alienígenas durante miles de años. Mientras su nave aceleraba para alejarse de la estación, observaron cómo las luces de emergencia comenzaban a destellar en su superficie. El gran corazón político de la galaxia estaba sufriendo un ataque de pánico. Se adaptarán. Olivia dijo que existían antes que nosotros. Se las arreglarán después de nosotros. Greg no estaba tan seguro. En solo 5 años, la humanidad se había convertido en el pegamento, manteniéndose demasiado unidos. Muchos acuerdos frágiles. Se preguntó qué rompería el primer rumbo establecido hacia la Tierra. Le dijo al piloto, volvamos a casa. Tras ellos, los primeros informes de graves disturbios ya se extendían por la galaxia. El universo comenzaba a entrar en pánico. La humanidad se alejó de la política galáctica y el universo se asustó. Segunda parte, el efecto dominó. Linda Carter guió su nave comercial hacia el concurrido puerto espacial de la Estación Vega. Habían pasado 3 meses desde la retirada de la Tierra de la política galáctica y los efectos se notaban por todas partes. El gerente de acoplamiento, un palaxiano armado con 4 orejas, le indicó que entrara en la Bahía 12 en lugar de su lugar habitual. Lo siento, humano. Pasó rápidamente por el traductor. Las naves diplomáticas de emergencia ocuparon su bahía habitual. Linda asintió desde la retirada. Todos los puertos espaciales parecían estar llenos de reuniones diplomáticas de emergencia. Le pareció gracioso antes de la retirada. La mayoría de los alienígenas apenas notaban a los comerciantes humanos. Ahora todos la miraban fijamente mientras caminaba por la estación después de asegurar su nave. Linda se dirigió a su cliente habitual, un comerciante dravidi que compró café terrestre. Mientras caminaba, 3 alienígenas diferentes la detuvieron. ¿Es cierto que los humanos están construyendo ¿una superarma?, preguntó Sylvie, nervioso. No, dijo Linda con firmeza.
Simplemente nos cansamos de las reuniones interminables. Los ojos de Zilby se crisparon con incredulidad. Ninguna especie podría alejarse del poder solo por aburrimiento. El comerciante Dravidi parecía genuinamente feliz de verla. Linda, temía que no vinieras. ¿Por qué no? Los negocios son los negocios, respondió mientras descargaba los contenedores de café. El comerciante bajó la voz. 7 rutas comerciales han colapsado desde que tu gente dejó la política. Los Traxianos y los Bulls se están peleando de nuevo. La flota de mantenimiento de la paz en Gamma Junction ha desaparecido, y ahora los piratas controlan la zona. Linda frunció el ceño. Eran principalmente agentes de la paz humanos. La Tierra los llamaba hogar. Exactamente. Todo se está desmoronando. Las escamas del comerciante parpadearon con ansiedad. ¿Cuál es el verdadero plan de la Tierra? Todos lo saben. Debe ser una estrategia para ganar más poder. Linda rió. ¿No lo entiendes? Humanos. Muy bien, de verdad que sí. Solo nos cansamos de perder el tiempo. El comerciante claramente no le creyó. Nadie lo hizo mientras Linda continuaba su ruta comercial. Durante la semana siguiente, escuchó docenas de teorías descabelladas sobre los verdaderos motivos de la Tierra. Todos pensaban que la humanidad debía tener algún plan ingenioso. La idea de que los humanos simplemente se alejaran por frustración no tenía sentido para las especies que habían jugado a la política durante miles de años en la Tierra. Paul Martínez revisó los últimos informes de inteligencia en su oficina del Departamento de Defensa. La pantalla de la pared mostraba puntos problemáticos intermitentes en toda la galaxia. 3 disputas comerciales separadas se habían intensificado hasta convertirse en enfrentamientos militares. Los duraxianos habían intentado tomar el control de una ruta espacial estratégica previamente monitoreada por fuerzas humanas. El Consejo de la Confederación había llegado a un punto muerto en 17 votaciones importantes solo en la última semana. Su asistente entró con otra actualización. Señor, el embajador Van solicita otra reunión de emergencia. Paul suspiró. Dígale lo mismo que les dijimos a los demás. Con gusto discutiremos sobre comercio, intercambios culturales o cooperación científica. No se habla de volver a la política de la Confederación. Sí, señor. Nuestras estaciones de monitoreo también han detectado un aumento en la producción de naves militares en 17 sistemas diferentes. Esto era preocupante, pero no sorprendente. Sin mediadores humanos que mantuvieran la paz, muchas especies se preparaban para posibles conflictos. Las defensas de la Tierra también se habían reforzado, aunque Paul esperaba que no fueran necesarias. Se recibió una llamada en su línea segura. Era Olivia Wright, quien se había convertido en la experta no oficial de la Tierra en los efectos de la retirada. ¿Has visto las últimas transmisiones de los Krellbos?, preguntó sin saludar. Paul cambió una de sus pantallas a la señal. Krell, un ambicioso político doraxiano, estaba dando un discurso apasionado a sus partidarios. El texto de la traducción se desplazaba bajo su imagen. Los humanos han abandonado su responsabilidad. El imperio duraxiano llenará este vacío de liderazgo y pondrá orden en la galaxia. Paul sonrió con tristeza. Lleva semanas diciendo esto. ¿Cómo le va? No bien. Olivia respondió. Intentó imponer 3 resoluciones en el Consejo de la Confederación ayer, pero todas fracasaron sin diplomáticos humanos para suavizar las cosas. No puede construir las coaliciones que necesita. ¿Y cómo está manejando la Confederación la situación en general? El rostro de Olivia se puso serio. Han programado una cumbre económica de emergencia para la próxima semana. Las proyecciones muestran una disminución del 20% en el comercio entre especies si las tendencias actuales continúan. Paul no se sorprendió de que los humanos se hubieran convertido en intermediarios clave en muchas relaciones comerciales, en las que confiaban especies que desconfiaban entre sí sin garantías humanas. Viejas sospechas estaban regresando. ¿Algún arrepentimiento por la retirada?, preguntó Paul. Olivia hizo una pausa antes de responder. Ninguno oficialmente, pero en privado. No esperaba que la situación se desestabilizara tan rápido. Mientras hablaban, la nave comercial de Linda Carter se acercaba a otro puesto de avanzada, en el límite del espacio de la Confederación. Se sorprendió al encontrarlo casi abandonado. Normalmente, esta estación bullía de actividad. El gerente de la estación, un pequeño alienígena con aspecto de roedor, explicó la situación. La mayoría de los comerciantes se han desviado a rutas más seguras sin fuerzas de paz. Esta región ya no es segura. ¿De verdad se ha vuelto tan grave?, preguntó Linda.
El gerente asintió con tristeza. 3 naves desaparecieron el mes pasado. La Confederación envió investigadores, pero discutieron entre ellos y no lograron nada. Linda sintió una punzada de culpa ante la retirada. Un equipo de respuesta liderado por humanos habría resuelto este problema rápidamente ahora, sin mediadores humanos. Las diversas especies ni siquiera se ponían de acuerdo sobre las medidas básicas de seguridad. Revisó las noticias mientras reabastecía. 17 sectores diferentes informaron de un aumento de las tensiones. El índice económico galáctico había caído a su punto más bajo en 30 años. Una pequeña disputa religiosa sobre un mundo colonial compartido se había intensificado hasta convertirse en violencia. Mientras Linda se preparaba para partir, un grupo de jóvenes alienígenas se acercó a su nave. No eran hostiles, solo curiosos. ¿Está la Tierra aceptando inmigrantes?, preguntó uno con esperanza. Mi familia ha vivido en esta estación durante generaciones, pero ahora parece que todo se está derrumbando. Linda no sabía qué responder. La Tierra no esperaba convertirse en un refugio seguro en una galaxia desestabilizadora. Solo querían que los dejaran solos. En la Tierra llegó un mensaje urgente para la presidenta Susan Walsh. El Consejo de la Confederación había votado unánimemente sobre algo por primera vez en años. Solicitaron una reunión de emergencia con los líderes de la Tierra, no para negociar el regreso de la Tierra, sino para evitar un colapso económico galáctico a gran escala. La presidenta leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Díganles que lo consideraré, pero no revertiré nuestra retirada. Mientras miraba por la ventana de su oficina el apacible paisaje terrestre, Susan se preguntó cuánto duraría esa paz. Se habían alejado de la política galáctica para proteger los intereses de la Tierra, pero si la galaxia se sumía en el caos, ¿podría la Tierra realmente permanecer intacta? El efecto dominó de la simple decisión de la humanidad se estaba convirtiendo en una ola que amenazaba con estrellarse contra las costas de la Tierra. La humanidad se alejó de la política galáctica y del universo. Aterrada, parte 3. Medidas desesperadas. Frank Nichols observó el atardecer desde el porche de su granja en Montana. Tras 20 años como diplomático, el tranquilo ritmo de la vida en el campo le sentaba bien. Se había jubilado cuando la Tierra se retiró de la política galáctica hacía 6 meses. No más reuniones de delegaciones alienígenas. No más traducciones de malentendidos culturales. Solo sus cultivos, sus animales y el inmenso cielo sobre sus cabezas. El sonido de los vehículos que subían por su largo camino de entrada rompió el silencio de la tarde. 3 coches negros del gobierno aparecieron levantando polvo. Frank suspiró. Había esperado que esto sucediera algún día. Una mujer con traje oscuro bajó del primer coche. Sr. Nichols. Soy el agente Ellis del Departamento de Estado. El presidente Walsh solicita su presencia en Ginebra de inmediato. Frank se rascó la barba. Soy el agente Ellis retirado, señor. Es un asunto de seguridad galáctica. Un transbordador espera en el aeródromo local. 6 horas después, Frank se encontró en Ginebra, en la principal instalación diplomática de la Tierra. El edificio había estado más tranquilo desde la retirada, pero hoy bullía de actividad. El personal de seguridad estaba por todas partes. Olivia Wright lo recibió en el vestíbulo. Frank había trabajado con ella muchas veces antes de su jubilación. Frank, gracias por venir, dijo con aspecto cansado. Ha sucedido algo sin precedentes. Déjame adivinar, respondió Frank. La Confederación se está desmoronando y ahora nos quieren de vuelta. Olivia sonrió levemente, pero es más grave de lo que esperábamos. Han enviado a su delegación más alta. El miembro de mayor edad del Consejo de la Confederación está aquí personalmente. Frank dejó de caminar. Trilaxar vino a la Tierra. Eso es imposible. Trilaxar tenía más de 900 años. Siendo el miembro vivo más antiguo de la especie galáctica, no había abandonado su mundo natal en más de 4 siglos. Su sabiduría era legendaria, pero también lo era su obstinada negativa a viajar. Está aquí, confirmó Olivia junto con representantes de 15 especies principales. Llegaron ayer a la frontera de nuestro sistema solar solicitando permiso para entrar. Frank siguió a Olivia a una gran sala de reuniones. La presidenta Susan Walsh ya estaba allí junto con los principales funcionarios de la Tierra, todos parecían preocupados. Frank, lo saludó el presidente. Necesitamos tu experiencia. Has tratado con Trilaxar antes, solo por comunicación a larga distancia. Frank aclaró que ningún humano lo había conocido en persona.
Se abrió una puerta lateral y entró la delegación alienígena. Frank inmediatamente vio a Trylaxar, el antiguo garaxiano, que se movía lentamente, apoyado en una silla flotante. Su piel era azul pálido, casi translúcida, con 4 años. Extraterrestres más jóvenes lo atendieron cuidadosamente tras las presentaciones formales. El presidente Walsh inauguró la reunión. Representantes honorables, les damos la bienvenida a la Tierra. Esta es una visita inesperada. La voz de Trylaxar era suave pero clara. Tiempos inesperados requieren medidas inesperadas. Presidente Walsh. Vengo ante ustedes hoy porque la galaxia se enfrenta al colapso. El antiguo alienígena hizo un gesto y uno de sus asistentes activó una pantalla holográfica que mostraba gráficos y tablas de datos. Estas son las proyecciones de nuestros mejores analistas. Trylaxar explicó, sin la participación humana, la Confederación colapsará por completo en 2 años. 3 conflictos importantes ya han comenzado. El comercio ha disminuido un 30%. 17 las especies menores han perdido su representación por completo. La sala quedó en silencio mientras se mostraban los datos. Frank estudió las cifras cuidadosamente, eran peores de lo que había imaginado. Trylaxar continuó, hoy venimos con una petición extraordinaria. La Confederación pide formalmente a la humanidad que regrese a la política galáctica. Uno de los otros alienígenas, un insectoide alto, añadió, estamos dispuestos a ofrecer concesiones significativas. La humanidad tendría asientos permanentes en todos los consejos principales. Sus votos tendrían doble peso en asuntos de mantenimiento de la paz. El presidente Walsh escuchó con calma. Cuando terminaron, se puso de pie. Aprecio su viaje y entiendo sus preocupaciones. Sin embargo, la posición de la Tierra permanece inalterada. La doctrina de la soledad continuará. Los alienígenas parecían sorprendidos, incluso con la galaxia desmoronándose. Los humanos se negaban a regresar. Pero no han escuchado nuestra oferta completa, protestó otro delegado. El problema no es lo que ofrecen, explicó Walsh. La humanidad no se retiró para obtener mejores condiciones. Nos retiramos porque todo el sistema político tiene fallas fundamentales. Los antiguos ojos de Trylaxar la estudiaron. Entonces, ¿qué sugeriría? Presidente Walsh. ¿Deberíamos simplemente permitir que la civilización colapse? Frank observó al presidente atentamente. Sabía que Susan Walsh era una líder reflexiva que no habría invitado a esta delegación sin tener algo que proponer. Tengo una contrapropuesta. Dijo que la Tierra albergará una cumbre galáctica. Ayudaremos a reestructurar la Confederación para convertirla en algo más efectivo, pero después seguiremos siendo políticamente independientes. Los extraterrestres murmuraron entre sí, esto no era lo que esperaban. ¿Nos ayudarían a reconstruir el mismo sistema que abandonaron? Preguntó Trylaxar, les ayudaríamos a construir un sistema mejor. Walsh corrigió una respuesta que no requiere la participación humana para funcionar correctamente. La reunión continuó durante horas. Frank Wiso pidió que se explicaran las preocupaciones humanas específicas sobre la estructura de la Confederación. Describió los interminables comités, los juegos políticos y la forma en que las especies más antiguas manipularon el sistema. La Confederación fue diseñada por especies inmortales o muy longevas. Frank explicó que, para los seres que viven siglos, dedicar décadas a un solo asunto parece razonable para los humanos, es un desperdicio inaceptable de nuestra limitada esperanza de vida, como en la reunión. Los extraterrestres parecían inseguros. Trylaxar habló en privado con Frank mientras los demás salían. He vivido 9 siglos, señor Nichols. He visto civilizaciones surgir y caer, pero nunca había visto nada parecido a la retirada de la humanidad. Finalmente, ganó influencia en nuestros sistemas políticos, solo para retirarse voluntariamente. Frank sonrió. Eso es porque no queríamos influencia. ¿Qué quería?, preguntó el antiguo extraterrestre. Resultados. Frank respondió simplemente, queríamos resolver problemas, no gestionarlos. Poco después de que la delegación partiera para considerar la propuesta de la Tierra, Frank se reunió con el presidente Walsh y Olivia Wright. Ellos la aceptarían. Frank predijo que estaban desesperados, y cuando lo hicieran, Walsh dijo, necesitaremos que lideres nuestro equipo para la cumbre. Tú entiendes ambos lados mejor que nadie. Frank miró por la ventana el apacible paisaje de la Tierra. Estaba disfrutando de mi jubilación. Solo una misión más, dijo Olivia.
Ayúdanos a construir un sistema que funcione sin nosotros, y luego podrás regresar a tu granja para siempre. 2 días después, la delegación extraterrestre envió su respuesta. Aceptaron la propuesta de la Tierra con una condición: la cumbre debía comenzar en 30 días antes de que se causara más daño a la comunidad galáctica. Mientras comenzaban los preparativos, los silenciosos canales diplomáticos de la Tierra se llenaron de actividad repentinamente. Todas las especies deseaban reuniones privadas antes de la cumbre. Querían consideraciones especiales, ventajas y perspectivas sobre la estrategia de la humanidad. Frank se encontró de vuelta en reuniones diplomáticas, explicando lo mismo una y otra vez. Los humanos nunca quisieron poder galáctico, solo querían que los dejaran en paz. Sin embargo, de alguna manera, al retirarse, la humanidad había ganado más influencia que nunca. El universo se había asustado cuando la humanidad se fue. Ahora, prácticamente les rogaba que regresaran. La humanidad se alejó de la política galáctica y el universo se asustó. Parte 4. La cumbre. Ginebra brillaba bajo el sol de verano, mientras naves de toda la galaxia llegaban a la órbita terrestre. 8 meses después de la retirada de la humanidad de la política galáctica, la Tierra se había convertido en el centro de atención del universo. Representantes de 126 civilizaciones espaciales habían acudido a la cumbre para reconstruir la Confederación Galáctica. Samantha Lewis revisó sus notas por última vez como la brillante arquitecta política de la Tierra. Había pasado meses diseñando una nueva estructura para la cooperación galáctica. Su oficina daba al lago Le Mans, donde barcos de seguridad patrullaban las aguas. Tener tantos alienígenas poderosos en el planeta ponía nerviosos a todos. Un golpe a su puerta anunció a Daniel Cohen, jefe de seguridad de la Tierra. Su expresión era seria, como siempre. Samantha, las delegaciones de Duraxian y Blin se niegan a permanecer en el mismo edificio. Samantha suspiró. Colóquenlos en extremos opuestos de la ciudad y dupliquen los equipos de seguridad. Daniel asintió. Esos son 3 problemas similares esta mañana. Nunca había visto tantos enemigos antiguos en un solo lugar. Ese es el punto. Samantha respondió: han venido porque están desesperados. La ironía no se le escapa a nadie. La humanidad ganó más influencia al retirarse que la que nosotros como participantes. La cumbre principal estaba programada para comenzar al día siguiente. Esta noche, una recepción de bienvenida reuniría a todos los delegados por primera vez. Los equipos de seguridad habían estado planeando durante meses 3 intentos de asesinato. Ya habían sido detenidos antes de que los delegados llegaran a la Tierra esa noche. El gran salón de recepciones del gobierno de la Tierra Unida estaba repleto de los seres más poderosos de la galaxia. Los traductores tarareaban en voz baja mientras cientos de idiomas se mezclaban en el aire. El presidente Walsh pronunció un breve discurso de bienvenida. Con cuidado de no prometer nada más allá de celebrar la cumbre en un rincón tranquilo, Bex, un joven diplomático centauri, se acercó a Samantha. A diferencia de la mayoría de los alienígenas, que veían a los humanos con desesperación o resentimiento, Bex parecía genuinamente curioso. Tu diseño para la nueva estructura de la Confederación es impresionante, dijo en voz baja. He estudiado los materiales de previsualización, has construido un sistema que funciona sin participación humana. Samantha se sorprendió de que pocos delegados se hubieran molestado en leer las propuestas detalladas antes de las presentaciones formales. Ese era el objetivo. Reconoció un sistema que no depende de ninguna especie. Bex miró a su alrededor para asegurarse de que ningún otro extraterrestre estuviera escuchando. Debo confesar algo, muchos diplomáticos jóvenes admiran lo que la humanidad ha hecho. ¿Admiran nuestra retirada? Samantha preguntó sorprendida. Bex asintió. Las generaciones mayores están horrorizadas, pero quienes entramos en la diplomacia más recientemente hemos discutido sobre seguir tu ejemplo. Mi gente ha desperdiciado siglos en comités inútiles mientras los problemas reales quedan sin resolver. Esta revelación conmocionó a Samantha. Habían asumido que la retirada de la humanidad sería vista como un acto egoísta, no como una inspiración para otros. ¿Han compartido estas ideas con su gobierno?, preguntó. Todavía no, pero después de esta cumbre, varias especies más jóvenes planean proponer modelos similares de participación limitada para nosotros. El traductor de Bex transmitió entusiasmo en su tono. La humanidad podría no solo reformar la Confederación, sino cambiar fundamentalmente la forma en que las civilizaciones interactúan en la galaxia. Antes de que Samantha pudiera responder, sonaron las alarmas. El equipo de seguridad de Daniel Cohen se movió rápidamente rodeando el edificio. Delegados clave.
El presidente Walsh fue rápidamente escoltado fuera de la sala. Se produjo una brecha de seguridad en la sección este. Una voz anunció por el sistema de comunicación: todos los delegados, por favor, permanezcan con su personal de seguridad asignado. Fue el primero de 3 incidentes de seguridad que ocurrieron. Un grupo de extremistas de la Alianza Trill intentó interrumpir los procedimientos. La Tierra se había convertido en un extraño terreno neutral donde antiguos enemigos se vieron obligados a cooperar, pero no todos querían que la cumbre tuviera éxito. A la mañana siguiente, a pesar de las preocupaciones de seguridad, la cumbre comenzó oficialmente. Samantha presentó su propuesta para la reestructuración de la Confederación, un sistema diseñado para funcionar sin participación humana. La nueva estructura prioriza la resolución práctica de problemas sobre las maniobras políticas. Explicó a los delegados reunidos: proponemos respuestas automatizadas de mantenimiento de la paz, activadas por indicadores de crisis específicos, no votaciones de comités. La resolución de disputas comerciales seguirá protocolos fijos en lugar de negociaciones políticas. Los roles de liderazgo rotarán según la experiencia, no la influencia política. Muchos delegados de mayor edad se mostraron escépticos, pero los beneficios prácticos eran evidentes. Sin humanos para mediar, la galaxia necesitaba sistemas que funcionaran automáticamente a medida que continuaban las discusiones. Varias facciones intentaron obtener ventajas. Los duraxianos, liderados por los Krellbos, exigieron una consideración especial para las especies históricamente poderosas. La delegación Van insistió en la protección de los mundos más pequeños. Los representantes de la Tierra mantuvieron la misma postura durante todo el proceso. Ayudarían a establecer el nuevo sistema, pero su retirada política permaneció permanente. Francamente. Nichols, quien ahora lideraba el equipo de la Cumbre de la Tierra, se reunía a diario con delegados frustrados. Algunos amenazaron a la Tierra con sanciones económicas, mientras que otros ofrecieron enormes concesiones para atraer a los humanos de vuelta al redil. La Tierra permaneció impasible al 5.º día que Krellbos tomó la iniciativa. El ambicioso político duraxiano se presentó ante la asamblea y declaró: si la humanidad se niega a participar, el imperio duraxiano asumirá el liderazgo de la nueva estructura de la Confederación. La sala estalló en protestas. Nadie quería el dominio duraxiano. Precisamente por eso, el nuevo sistema no puede depender de una sola especie. Frank respondió con calma: en cuanto un grupo toma el control, otros pierden la fe en el sistema. El equipo de Samantha resolvió las objeciones y refinó la propuesta basándose en preocupaciones legítimas, rechazando al mismo tiempo las obvias apropiaciones de poder. El trabajo fue agotador, pero vital sin una confederación funcional. La galaxia se enfrentó al caos en el 10.º día de la cumbre. Un avance provino de una fuente inesperada. Vex y una coalición de diplomáticos jóvenes presentaron su propia propuesta a la de la Tierra, un protocolo de participación selectiva que permite a las especies participar en áreas específicas de la gobernanza galáctica sin un compromiso político total. Nos hemos inspirado en el enfoque de la Tierra. Vex anunció que algunos asuntos requieren cooperación, pero no todas las especies necesitan participar en cada decisión. La idea obtuvo un apoyo sorprendente. Muchos mundos estaban cansados del enfoque de todo o nada en la política galáctica. El protocolo permitiría una participación flexible basada en la experiencia y el interés. La presidenta Walsh se reunió en privado con sus asesores esa noche. Esto no era lo que esperábamos. Admitió que creíamos que estábamos diseñando nuestra salida. En cambio, podríamos estar creando un enfoque completamente nuevo para las relaciones galácticas. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Daniel, siempre centrado en la seguridad. Si otras especies siguen nuestro ejemplo, toda la estructura de poder de la galaxia podría cambiar. Samantha sonrió. ¿No es eso lo que queríamos? Una galaxia donde ningún grupo, incluidos los humanos, tenga demasiado poder. Al entrar la cumbre en su 3.ª semana, la nueva estructura tomó forma. La antigua confederación sería reemplazada por una organización más flexible con respuestas automatizadas a las crisis, liderazgo rotativo y protocolos de participación opcionales. La Tierra permanecería conectada a la galaxia mediante el comercio y el intercambio cultural, pero evitaría involucrarse en la mayoría de los asuntos políticos. Cuando Trellar, el antiguo delegado galaxiano, finalmente respaldó la propuesta, la resistencia restante se desvaneció. La galaxia estaba cambiando y la humanidad había provocado ese cambio simplemente al retirarse. La humanidad se alejó de la política galáctica y el universo entró en pánico. Quinta parte. Un nuevo paradigma. Había transcurrido un año desde la retirada de la humanidad de la política galáctica. La Confederación reformada,
ahora llamada Cooperativa Galáctica, operaba bajo los sistemas diseñados por la Tierra. El universo se había adaptado a regañadientes al nuevo rol de la humanidad. Ryan Collins guió su nave de exploración a través de un espacio inexplorado, mucho más allá de las fronteras de la civilización conocida. Como explorador humano, disfrutó de la libertad que le otorgaba la nueva posición de la Tierra en la galaxia. Su misión era simple: cartografiar nuevos territorios y buscar recursos o fenómenos interesantes, sin complicaciones políticas. No. Misiones diplomáticas, solo exploración pura. Los sensores de su nave detectaron algo inusual: lecturas de energía de una región supuestamente vacía. Ryan ajustó el rumbo para investigar la computadora. ¿Qué estamos viendo?, preguntó. Estructuras artificiales desconocidas detectadas en el tercer planeta de este sistema. La computadora respondió: el diseño no coincide con ninguna especie conocida en la base de datos. Ryan sintió una oleada de emoción al principio. Las situaciones de contacto eran raras en estos días, ya que la mayoría de las especies de carenados espaciales ya eran conocidas. A medida que la cooperativa se acercaba al planeta, más detalles se hicieron evidentes. Las estructuras eran antiguas, quizás miles de años, pero mostraban signos de actividad reciente. Tras un cuidadoso escaneo y siguiendo los protocolos de primer contacto, Ryan aterrizó cerca de una de las estructuras. Se sorprendió al recibir un mensaje a través de su sistema de comunicación en perfecto estándar galáctico. Bienvenido, explorador humano. Hemos estado observando a su especie con gran interés. Los seres que saludaron a Ryan se autodenominaron los archivadores. Tenían un aspecto vagamente humanoide, pero su piel luminosa cambiaba de color al hablar. Su líder, que se hacía llamar Ara, explicó su historia como la humanidad. Una vez participamos en la política galáctica, le dijo Ara a Ryan mientras le mostraba su asentamiento. Pero nos retiramos hace más de 12.000 años. Ryan se quedó atónito. ¿Estás diciendo que no somos los primeros en marcharnos? Lejos de eso, Ara respondió que, aunque eres el primero en causar consecuencias tan dramáticas con tu partida, la mayoría de las especies simplemente se desvanecen silenciosamente. Tu humanidad hizo bastante. La declaración de los arqueros explicó que habían descubierto algo importante. Las especies que se apartaban de los enredos políticos tendían a avanzar más rápido. Libres de la carga de ajustarse a los estándares galácticos, podían desarrollarse en direcciones únicas. Hemos estado observando desde tu retirada. Todos dijeron: tu progreso científico se ha acelerado aproximadamente un 30% en solo un año. Ryan Se dio cuenta de que esto era cierto sin la necesidad de que cada avance tecnológico fuera compatible con los estándares de la Confederación. Los científicos de la Tierra habían logrado avances notables en la Tierra. Heather Brooks estaba sentada en su pequeña oficina en la sede reformada de la Cooperativa Galáctica como observadora oficial y representante comercial de la Tierra. Mantenía la presencia de la humanidad sin involucramiento político. Su función era vigilar e informar, no participar en la toma de decisiones. Hoy estaba observando a Horlaques, el primer coordinador elegido bajo el nuevo sistema. El alto diplomático de piel verde se dirigía al Consejo sobre la reciente disputa fronteriza entre los Morki y los Veloyanos. El mismo conflicto que había estallado cuando la humanidad se retiró por primera vez. Se activaron los protocolos de respuesta automática. Jores anunció que las naves de mantenimiento de la paz ya estaban en ruta y el sistema de mediación había comenzado. Los procedimientos estándar. Geater tomó notas para su informe a la Tierra. El sistema funcionaba sin intervención humana. De hecho, funcionaba mejor que el antiguo sistema bajo la Confederación anterior. Esta disputa habría requerido meses de reuniones de comité antes de que se tomara alguna medida. Ella notó algo. Otro aspecto interesante: Jor y muchos otros representantes habían comenzado a adoptar la franqueza humana en sus discursos. El florido lenguaje diplomático que había dominado los procedimientos de la Confederación estaba dando paso a una comunicación más práctica. Los problemas se planteaban con claridad en lugar de ocultarse tras capas de cortesía. Más tarde ese mismo día, Geater se reunió con Embex, quien se había convertido en un contacto cercano. El joven diplomático había ascendido rápidamente en el nuevo sistema, en parte debido a su asociación con la Tierra. Durante la cumbre, 3 especies más habían adoptado el protocolo de interacción selectiva. Embex le informó que estaban siguiendo el modelo de la Tierra: mantener el comercio y el intercambio cultural, a la vez que limitaban la participación política. ¿Es eso lo que causa problemas?, Geater preguntó. B negó con la cabeza. Lo contrario,
El nuevo sistema se adapta a niveles de participación variables, y honestamente, tener menos voz en ciertas discusiones hace que la toma de decisiones sea más eficiente. En la Tierra, el presidente Walsh revisó los informes de Ryan y Heather. El descubrimiento de los archivadores fue una prueba particularmente fascinante de que el camino de la humanidad no tenía precedentes. Miró por la ventana de su oficina las concurridas calles subterráneas que habían cambiado en el año transcurrido desde la retirada de la cultura humana. Sin las restricciones de la necesidad de adaptarse a las sensibilidades políticas galácticas, el arte, la ciencia y la filosofía florecieron de maneras imposibles bajo las presiones conformistas de la Confederación. El turismo también había aumentado. Los extraterrestres visitaron la Tierra en cantidades récord, curiosos por la especie que había revolucionado la política galáctica. Muchos vinieron buscando comprender la perspectiva humana que había rediseñado todo el sistema. Greg Harrison, el embajador que anunció la retirada de la Tierra, ahora se desempeñaba como asesor de la presidenta. Entró en su oficina con las últimas actualizaciones. Los informes económicos son excelentes. Le dijo que, sin la pesada carga regulatoria de la Confederación, nuestro comercio ha aumentado un 17% y la situación de seguridad, preguntó la presidenta, es estable. Los sistemas de respuesta automatizados ya han evitado 3 conflictos importantes. Estamos observando atentamente, pero hasta ahora la galaxia está más pacífica que cuando participábamos activamente. La presidenta asintió satisfecha. ¿Y qué hay de el impacto cultural? Heather informa que otros están empezando a seguir nuestro ejemplo. Greg sonrió. Parece que la mayor contribución de la humanidad a la civilización galáctica no fue nuestra participación en la política, sino demostrar la valentía de alejarnos de ella cuando otras especies comenzaron a considerar caminos similares de participación selectiva. La galaxia enfrentó una transformación fundamental, no por conquista ni avances tecnológicos, sino por la simple decisión humana de que algunos juegos no valían la pena. En su nave de exploración, Ryan Collins se preparó para regresar a la Tierra con noticias de los archivadores. Su existencia sugería que la humanidad se había topado con un patrón que se repetía a lo largo de la historia galáctica. Quizás alejarse de la política era una etapa natural del desarrollo para las civilizaciones verdaderamente avanzadas. El universo, de hecho, se había asustado cuando la humanidad se retiró, pero en su pánico, las otras especies se habían visto obligadas a construir algo mejor, un sistema que funcionara sin manipulación, sin debates interminables y sin desperdiciar la valiosa vida de sus participantes. La humanidad se había retirado, pero al hacerlo, habían cambiado todo el juego.